Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 21. Instrumentos divinos. Más allá de la tierra ensangrentada, aún se extendía una bruma de arena y polvo, y el viento aullaba sin cesar. Dentro de los límites de la tierra ensangrentada, sin embargo, reinaba una calma absoluta, como la de un estanque de agua estancada. Pero el estallido de la vasija de barro provocó leves perturbaciones en aquella quietud sobrecogedora. Contrariamente a lo que cabría esperar, no se esparcieron fragmentos de cerámica. La jarra se rompió de forma bastante suave. Acompañados de una serie de crujidos, los fragmentos de cerámica se fueron desprendiendo poco a poco, revelando lo que habían contenido en su interior. Era un terrón de tierra negra, aún bastante húmeda, del que brotaban retoños verdes. Una vez liberada del recipiente, la tierra se esparció y rodó por el suelo. A medida que la tierra negra se desprendía, un objeto metálico emergía gradualmente de su interior. Ikigaya dio un paso al frente y lo recogió. Era un colgante de bronce, bastante pesado, que aún conservaba restos de laca de color, y su superficie brillaba con un lustre dorado verdoso. El diseño era de estilo antiguo, con un gran ojo como motivo central. Debajo del ojo había gotas y rizos que se transformaban en las patas con garras y las alas batientes de un águila. Bastó una sola mirada para identificarlo. Se trataba del ojo de Horus, el famoso amuleto del antiguo Egipto. En la mitología del antiguo Egipto, Horus era la deidad protectora del faraón y el símbolo de la autoridad real. Era una deidad compuesta por muchos otros dioses relacionados con la realeza y el cielo, la mayoría de ellos dioses solares. Esta naturaleza compuesta sirvió incluso como prototipo para el concepto cristiano de la Santísima Trinidad. Además, Horus, al igual que Set, era una deidad antigua. Antes de la unificación de Egipto, era el dios principal del Alto Egipto, con igual estatus que Set, venerado en el Bajo Egipto. Antes del ascenso de Osiris, Horus era el gran rival de Set en la mitología. Su conflicto mitológico simbolizaba la batalla entre la crecida del Nilo y las tormentas de arena del desierto. Era un dios tremendamente poderoso, considerado incluso la figura emblemática del panteón heliopolitano del antiguo Egipto. Ikigaya reflexionó brevemente y luego se puso el amuleto alrededor del cuello. La sensación de que algo fluía hacia su cuerpo se hizo aún más nítida. Efectivamente, era causada por el amuleto. El ojo de Horus también se llama Wadjet, el mismo nombre que una de las deidades más antiguas de la historia egipcia, la diosa cobra Wadjet. Originalmente, representaba el ojo de Wadjet, la cobra, que también era una diosa del sol. Así, el ojo llegó a ser conocido como el ojo sagrado de Wadjet, que todo lo ve y todo lo sabe. Con el aumento de la importancia de Horus, el ojo de Wadjet se convirtió gradualmente en el ojo de Horus. La misteriosa intuición que obtuvo hace 6 meses bien podría estar relacionada con esto. Set había mencionado que el frasco contenía un artefacto divino, activado por Ikigaya como forastero, y se había referido al ojo de Horus. Tenía que ser este amuleto. Incluso alguien tan poco familiarizado con el tema como Ikigaya podía darse cuenta de la importancia que tenía el ojo de Horus en el antiguo Egipto. Tenía un significado sagrado, simbolizando la protección divina y el poder real supremo. Otra grafía transmitía la idea de integridad e integridad. En la mitología, Horus ofreció su ojo recuperado a Osiris, convirtiéndolo en la ofrenda más sagrada y preciada a los muertos en el antiguo Egipto. Creían que desempeñaba un papel en la resurrección. Este símbolo del ojo también se puede encontrar en representaciones de otros dioses. Por ejemplo, en los primeros murales, a veces representaba el ojo de la diosa Hathor, quien era la madre o la esposa de Horus. Así pues, aunque relacionado con Horus, también existía independientemente de él. Tras ponerse el ojo de Horus, Ikigaya se agachó y comenzó a remover la tierra esparcida por el suelo, con la esperanza de encontrar más. Aunque no pudo identificar la planta, el brote que emergía estaba bastante fresco. La tierra era completamente negra y tenía un buen nivel de humedad. Algunos conocimientos adquiridos apresuradamente sobre el antiguo Egipto le resultaron útiles en ese momento. Ikigaya comprendió rápidamente la importancia de lo que veía. Esto simbolizaba claramente a Osiris.
Ikigaya no recordaba todos los detalles, pero sí recordaba que los antiguos egipcios solían incluir en las ofrendas funerarias una jarra llena de tierra, agua limpia y semillas para simbolizar la resurrección tras la muerte. Pero semejante jarra estaba dedicada exclusivamente a Osiris. A diferencia del anterior, que tenía la cabeza de Set y escondía un ojo de Horus en su interior, Ikigaya sospechaba firmemente que había algo más. Si se trataba de una herramienta utilizada en el pasado por los seguidores de Osiris y Horus para combatir a Set, entonces el ojo de Horus, la tierra, el agua y las semillas no serían suficientes. Podría servir como protección, pero probablemente carecía del poder para dañar a Set. Ikigaya miró hacia la tierra que se extendía más allá del suelo empapado de sangre. Ahora reinaba una oscuridad total, pero eso escapaba a su control. Independientemente de si Set había descendido realmente o no, no había nada que pudiera hacer al respecto. Esos egipcios eran unos payasos, y aún así tuvieron el descaro de llamarlo el sacrificio. A juzgar por la situación actual, lo más probable es que entre el 80 y el 90% de ellos estuvieran a punto de convertirse en sacrificios. Ikigaya no podía imaginar que un grupo de personas, que ni siquiera eran capaces de mantener los ojos abiertos con el viento, pudieran tener alguna posibilidad contra un dios de las tormentas. El ciego del que hablamos antes, probablemente tampoco quedó cegado por el viento. Ikigaya recordó que Set era igual que Tifón en la mitología griega, quien tenía el poder de levantar niebla, embotar la mente de las personas y cegarlas. Quizás estos egipcios ya habían caído bajo su influencia desde el principio. Al fin y al cabo, cuando la gente actúa con estupidez, es como la lluvia que cae del cielo. No hay más remedio que dejar que suceda. Ikigaya extendió los dedos, continuando con la tarea de tamizar la tierra negra y húmeda, con la esperanza de encontrar algo. Finalmente, sus dedos tocaron algo duro. Con cuidado, retiró la tierra circundante para dejarla al descubierto. Parecía un insecto muerto, completamente inerte. Se sentía como una piedra en su mano, pero era mucho más ligera que una piedra del mismo tamaño. Ikigaya incluso sintió que podía aplastar el cadáver del insecto con un ligero apretón. ¿Qué utilidad podría tener esto? Ikigaya lo dudaba profundamente. En ese instante, una profunda inquietud se apoderó de él. Al salir de sus pensamientos, también notó que el viento afuera parecía haber amainado. Lo percibió con claridad, no con los ojos, sino mediante un juicio que surgió directamente en su mente. Incluso una escena vaga cruzó por su mente. Era irracional, pero Ikigaya no podía cuestionar esa sensación. Era como respirar. Incluso mientras analizas la composición o el aroma del aire, tu cuerpo ya ha respirado varias veces por sí solo. Así eran los artefactos divinos. Cosas verdaderamente aterradoras. Y entonces, en medio de esa inquietud, percibió que el viento no había amainado. Más bien, en cierta dirección, estaba siendo alterado. Era otro tipo de viento, completamente diferente. Un viento traído por un dios, evidentemente, no se vería afectado por los elementos naturales. En otras palabras, el viento que ahora aparecía cerca, como una brisa divina proveniente del mar, era otra fuerza sobrenatural. Capítulo 22. Tormenta, espada divina y bruja. El viento aullador arrastraba incontables gotas por la tierra como balas. Si hubieran alcanzado a una persona común, probablemente la habrían acribillado en un instante. Las gotitas provenían del mar, agua de mar, no lluvia. Una tormenta terriblemente poderosa las extrajo del océano, las destrozó y luego las arrojó sobre la tierra como si fueran disparos. Si bien no es especialmente raro que los tifones toquen tierra en la bahía de Tokio, la región de Kanto no había experimentado la aproximación de ninguna depresión tropical recientemente, ni había indicios de que tal fenómeno fuera inminente. Naturalmente, porque no se trataba de un tifón natural. Fue creado por un dios antiguo. Un tifón gigante, comparable al tifón Muroto de la década de 1930, se formó en la bahía de Tokio.
Su efecto más inmediato fue elevar el nivel del mar en la bahía de Tokio en casi 2 metros. En los 4 puertos de Tokio, Kawasaki, Yokohama y Yokosuka, el nivel de la marea subió 60 centímetros en poco tiempo. Las compuertas y los rompeolas del puerto de Tokio resultaron dañados por las olas, y en zonas costeras como los distritos de Koto, Shinagawa y Ota, hasta 60 kilómetros cuadrados quedaron sumergidos bajo 5 metros de agua. Las instalaciones ferroviarias, como la estación de Tokio y la de Shinagawa, así como otros edificios y equipamiento interior, sufrieron graves daños. En la prefectura de Kanagawa, 3 puertos también vieron como el agua de mar desbordaba los rompeolas. El edificio del gobierno municipal de Yokohama y la zona aledaña a la estación de Yokohama quedaron inundados con más de 1 metro de agua. Esto era lo que ya había sucedido, y lo que seguía sucediendo. En cuanto a la prefectura de Chiba, epicentro del desastre, la situación aún era desconocida. Las comunicaciones se habían visto gravemente interrumpidas. Incluso el Comité de Compilación Histórica, la organización secreta que supervisa todos los asuntos místicos en Japón y controla toda la información esotérica, dirigida por hechiceros y espiritistas, no tuvo más remedio que intervenir. Pero incluso ellos tenían muy pocas opciones contra el poder de un dios. Ese viejo sí que sabe cómo causar problemas, murmuró alguien. Una muchacha vestida con un kimono blanco de sacerdotisa, que sostenía en sus brazos un objeto largo, envuelto en tela y con una larga y brillante melena negra, avanzaba con paso firme a través de la tormenta. Había una ráfaga de viento aparte centrada a su alrededor. Así fue como pudo adentrarse tanto en la tormenta. Era una de las 10 sacerdotisas del santuario que prestaban servicio en la región de Kanto, y la única opción viable con la que contaba el Comité de Compilación Histórica en ese momento. Sin embargo, incluso siendo descendiente de un ancestro divino, enfrentarse a un dios no la hacía diferente de cualquier otro ser humano. Si no fuera por el objeto que sostenía en sus brazos, no habría venido. Quizás eso fue algo bueno. Si bien podía comunicarse directamente con su abuelo y su talento en ese ámbito era excepcional incluso entre las sacerdotisas, sin este incidente, probablemente su abuelo no le habría entregado el objeto tan fácilmente. De lo contrario, podría haber tenido que pasar por muchas más dificultades. Aún así, ¿qué quiso decir con antes de que las cosas se compliquen? Llévense a ese niño. ¿Hay algún niño atrapado ahí dentro?, preguntó, ladeando la cabeza, desconcertada. Imposible. Ninguna criatura viviente común podría sobrevivir a una tormenta como esta. Además, la tormenta estaba imbuida de un inmenso y violento poder divino. Una persona común y corriente perdería la cordura con solo entrar. Ella no sabía qué Dios había descendido hasta allí, pero a juzgar por la energía divina, definitivamente no era uno benevolente. De repente, la chica pareció presentir algo y sacó un teléfono móvil de su pecho. ¿Eh? ¿El abuelo también viene? Su rostro reflejaba auténtica sorpresa. Entendido. Si solo hace eso, no debería haber problema. Terminó la llamada e inmediatamente pareció preocupada. No esperaba que el abuelo apareciera en persona aunque ahora esté jubilado, siempre fue un imprudente, murmuró con disgusto. No va a destruir Chiba, ¿verdad? Eso sería ridículo. Aún así, le preocupaba. De hecho, él le dijo que acelerara el paso y se adentrara en el ojo del huracán para rescatar a alguien que todavía estaba dentro. ¿Quién podría seguir ahí dentro? Desde luego, no era uno de los suyos. ¿Sería un colega extranjero? Si ese era el caso, entonces solo tendría que comunicarse adecuadamente con su espada divina. Después de todo, solo tenía que hacer aparecer a la persona. Dado que la tarea se había vuelto más difícil, la persona responsable también debería compartir su disgusto. Al fin y al cabo, fue culpa suya desde el principio. El fuerte viento comenzó a amainar y las nubes que cubrían el cielo parecieron disiparse. No cabía duda. Se estaba acercando al ojo del huracán. Entonces, casi al instante, el viento exterior arreció con aún más fuerza que antes. Al mismo tiempo, sintió otra fuerza que le impedía avanzar, impidiendo que ella y todo lo demás avanzaran. Esta fuerza repulsiva estaba debilitando incluso el viento protector que la rodeaba. Estaba en peligro. Sin pensarlo 2 veces, desenvolvió rápidamente el largo paquete de tela que llevaba en los brazos, metió la mano y agarró el objeto con forma de empuñadura que había dentro.
Parece que esto va a ser un gran problema, en serio, ojalá el abuelo tuviera más en cuenta mi situación. Siempre me está metiendo en líos y nunca se mantiene en contacto. Sonido metálico. Era una espada. El cuerpo de la muchacha ya estaba empapado por la lluvia, su ropa se le pegaba a la piel. Una apariencia lamentable en circunstancias normales. Pero en el instante en que desenvainó la espada, emanó una presencia majestuosa e imponente. La hoja era recta y medía unos 101 centímetros. Aunque allí no había sol, brillaba como si estuviera iluminada por la luz solar. Esta era un arma de reyes. La espada divina conocida como Ame no Murakumo, grupo de nubes celestiales. La clavó directamente en el suelo y presionó la hoja con el dedo índice de su mano derecha. Con apenas un poco de presión, la sangre brotó a borbotones. En respuesta, una luz sagrada de color blanco plateado emanó de la espada divina. En el instante en que se liberó esa luz sagrada, los vientos circundantes parecieron revitalizarse, como si recibieran una energía renovada. Aprovechando ese momento, la muchacha sacó la espada divina del suelo y se lanzó hacia adelante. El choque entre los vientos alcanzó entonces su punto más intenso. Finalmente, sintiendo que la barrera estaba justo delante de ella, la muchacha alzó la espada divina y gritó con fuerza mientras la blandía hacia abajo. Pero fue repelido. Si no hubiera estado protegida por la espada divina, su cuerpo probablemente habría quedado destrozado por el rebote. El tajo no fue lo suficientemente fuerte. Tenía que ser lo suficientemente poderoso como para superar cualquier obstáculo. Al comprender esto al instante, la chica respiró hondo, alzó la espada horizontalmente y desató todo el poder de su hechizo. Un viento oscuro y gélido la envolvió mientras la forma de la espada comenzaba a cambiar. La espada divina en transformación adquirió una forma siniestra, como si ardiera en llamas negras como la noche. La hoja comenzó a curvarse, y el filo, antes blanco y sagrado, se tornó negro. Pero aún no había alcanzado su forma definitiva. Si quería, podía seguir extrayendo poder, pero ahora no era el momento. Dejó escapar otro grito ensordecedor. Esta vez, la espada divina de un negro intenso atravesó el obstáculo. Aprovechando el impulso, la chica se lanzó con todas sus fuerzas. Capítulo 23. Encuentro en la tormenta. En el suelo empapado de sangre, mientras intentaba usar el ojo de Horus, Ikigaya levantó repentinamente la cabeza y escupió un chorro de sangre. Maldita sea, el cliché de toser sangre en las novelas es real. El poder del ojo de Horus se hizo añicos, pero parte del daño se reflejó de vuelta sobre él. Eso lo enfureció. ¿A quién demonios había ofendido? Entonces, vio aparecer ante él a una joven sacerdotisa del santuario, que sostenía una katana japonesa y aún mantenía una postura de ataque. Así que eres tú a quien mencionó el abuelo. La sacerdotisa del santuario tenía un aspecto bastante desaliñado. Su ropa, empapada, se le pegaba al cuerpo y goteaba agua, dejando ver su figura curvilínea de un vistazo. Desafortunadamente, este no era el momento para apreciar esas cosas. No conozco a tu abuelo, pero ahora ambos estamos en problemas. Ikigaya respondió con amargura. Ahora que se había fusionado con el ojo de Horus, podía sentir que la defensa había sido quebrantada tras el último ataque. Aquella persona obstinada del exterior estaba a punto de aparecer. Ajá, eso es imposible, porque el abuelo también está aquí. La joven sacerdotisa agitó su cabello, apuntó su espada a Ikigaya con orgullo y dijo: tienes que venir con Ena ahora, porque esa también es una orden del abuelo. Ena. Ese nombre me suena. Pero antes de que pudiera recordar el motivo, el peligro ya había llegado. Ikigaya escuchó primero con claridad el sonido de algo que se rompía, y luego todo se volvió negro ante sus ojos. El viento torrencial y la lluvia que habían permanecido fuera del campo ensangrentado irrumpieron de repente. Un ruido atronador llenó sus oídos, y el grito de la sacerdotisa quedó ahogado al instante. Ikigaya sintió que lo lanzaban por los aires. La lluvia lo azotaba como innumerables puñetazos, casi dejándolo inconsciente. Era como si lo hubieran metido en una lavadora. Su mundo daba vueltas sin control, incapaz de ver ni oír nada. Mientras la tormenta lo azotaba, su cerebro se convirtió en papilla, dejando solo un pensamiento. Estaba ya muerto. De repente, su mente pareció despejarse y su visión, antes envuelta en la oscuridad, se llenó de luz.
El ojo de Horus que llevaba en el cuello emitía un resplandor, y sintió una sensación de ardor cerca de la cintura. Sentía como si su cuerpo estuviera protegido por algún tipo de poder. Ya no giraba sin control ni sentía la lluvia caer sobre él. Ikigaya abrió los ojos a la fuerza y se dio cuenta de que estaba dentro de la tormenta, muy por encima del suelo. Si caía, estaría perdido. Aunque su cuerpo no había dejado de moverse por completo, estaba mucho mejor que antes. Su mente estaba más despejada y podía distinguir vagamente los detalles de la tormenta. ¡Ah, qué molesto! Le pareció oír de nuevo el grito de la sacerdotisa del santuario. ¡Qué extraño! Debe ser una alucinación. Ikigaya llegó firmemente a esa conclusión en su corazón. Espera un segundo, ella chocó contra él. Jaja, qué alucinación tan realista. ¿De verdad pensó que podía engañarlo? ¡Qué ingenuo! ¡Pum! La expresión de Ikigaya se torció al instante. ¡Qué dolor! ¿Qué demonios es tu cabeza, un ariete? A pesar del dolor de estómago, agarró a la chica que se había estrellado contra sus brazos de cabeza y finalmente no pudo evitar maldecir en voz alta. Maldita sea, es real. Bajó la mirada, sin poder ver su rostro, pero supuso que probablemente se había desmayado por el viento, al igual que él antes. Incluso en ese estado, sujetaba con fuerza la katana de un negro intenso con una mano. Madre mía, qué calidad. Sin duda un asesino profesional. Justo cuando estaba pensando eso, su otro brazo, que se agitaba violentamente, se cerró de repente con fuerza alrededor de su cintura. Grieta. Se va a romper. Sintiendo un dolor intenso en la cintura, Ikigaya no pudo pensar en otra cosa y rápidamente le sujetó el brazo. De repente, las manos de Ikigaya se congelaron, olvidando el dolor en su cintura, porque justo delante de él, emergiendo de la tormenta, había una cabeza de perro que lo miraba fijamente con una mirada muy hostil. ¡Qué cabeza de perro tan enorme! No, eso no era un perro. Sus orejas eran rectangulares, y su boca y nariz se curvaban hacia abajo. ¿Qué raza de perro tenía ese aspecto? Jejeje, en medio de la expresión horrorizada y contorsionada de Ikigaya, esa cosa, que parecía la cabeza de un perro pero definitivamente no lo era, sonrió de forma espeluznante y dijo, «Te encontré». Fue una visión innegablemente aterradora y extraña, y esa cabeza de perro incluso podía hablar el lenguaje humano. Tenía la boca llena de dientes afilados. Mientras la cabeza se balanceaba, apareció un cuello debajo de ella, seguido de un cuerpo. Poco después, un cuerpo grande y musculoso, ataviado con vestimenta del antiguo Egipto, emergió de la tormenta. Era Set, el antiguo dios egipcio de la fuerza, la guerra, las tormentas, los desiertos y las tierras extranjeras. Simbolizaba todo lo contrario de lo que los egipcios apreciaban, como la humedad y la fertilidad. Les arrebataba la sabiduría, les causaba ceguera y estupidez, lo secaba todo, provocaba marchitamiento, incendios y desolación. Un verdadero dios maligno. Waaga, Horus. ¿Te atreves a desafiarme? Completamente al descubierto, Set aulló hacia el cielo. En la mitología egipcia unificada, Set era generalmente impopular. Aparte de ser el dios de la guerra, rara vez desempeñaba un papel relevante. Nunca participaba en nada bueno, siempre era la causa de las desgracias. No fue hasta la dinastía 19 que tuvo un breve momento de gloria, pero parecía que su vista no era muy buena, ya que llamaba a Ikigaya Horus. Eso casi hizo llorar a Ikigaya. Entonces, la sacerdotisa del santuario que había chocado contra él y casi le había dislocado la cintura pareció despertar. La mejor prueba fue que se quedó paralizada. Ikigaya estaba furioso. Haciéndote el muerto en un momento como este. ¿Dónde está tu sentido de la decencia? Sin dudarlo, le abrió los brazos rígidos y la volteó. Lo recibió una mirada lastimera, al borde de las lágrimas. Por desgracia, esa expresión ya no servía de nada. Ikigaya la volteó de nuevo para que, al igual que él, quedara frente a Set. Has traído esta cabeza de perro, así que será mejor que la observes bien, aunque te haga llorar. ¿Por qué te llama Horus? Preguntó con voz temblorosa y lágrimas en los ojos, obligada a afrontar el error que su impulsividad juvenil les había causado. Cualquiera que se quedara mirando la cabeza de ese perro jadeante, babeante y con los ojos brillantes, tendría dificultades para mantener una expresión normal. La chica no se detuvo a mirar.
Quizás la cabeza de perro se alejaba demasiado de sus estándares estéticos. Aunque Ikigaya le había dado la espalda, ella se aferró inmediatamente a su brazo como un pulpo. Parecía que eso la hacía sentir un poco más segura. Eso podría haber estado bien, si tan solo este fuera el lugar y el momento adecuados. Además, ella le estaba preguntando a Ikigaya, pero ¿a quién se suponía que él debía preguntarle? Su única reacción fue agarrar instintivamente el amuleto. Aunque hacía un calor abrasador, en ese momento era lo único que le brindaba consuelo. Hola a todos. Soy Variet. Lee por adelantado, 40 capítulos, apoyándome en Ko-fi Varietly Patreon Variet. Allí también podrás leer otras 5 novelas y otros 3 fanfics de Oregairu.